Fe, eso que nos falta a mucha gente. Amén. Fe. Entonces tenemos que siempre, por eso tenemos que siempre vivir en santidad, buscar su presencia. Amén. Solo como humanos tenemos errores, tenemos fallas. Amén. Pero tenemos que cada día enmendarnos. Amén. El Espíritu Santo nos va diciendo, esto está mal, esto está mal. Amén. Entonces tenemos que hacerle caso a Él. Amén. Porque muchas veces se dice, no, es nuestra conciencia que nos acusa. Muchas veces sí, pero a veces, amén, cuando la persona ya busca de Dios, entonces el Espíritu Santo siempre está, esto lo dirige, amén, a la persona. Entonces tenemos que actuar siempre en fe, amén. No venga negativo, no venga todas esas cosas, porque para eso mejor se queda en su casa, amén, siguiendo, durmiendo. Amén, esperando que Dios es el que le hace llover del cielo unos pescados, qué sé yo, o dólares. Amén. Nosotros nos mandó el Eterno a esforzarnos, a trabajar. Amén. Y al hombre más que todo. Y las mujeres, gracias al Eterno, porque se esfuerzan. Porque muchas madres solteras, otras necesitan y todo. Amén. Pero el hombre somos llamados. Entonces el hombre flojo no quiere. Mira. Amén. Yahshua llamándolo a Pedro. No era un vago, no era un cualquiera, porque no estaba ahí recostado, ahí durmiendo, pasando el tiempo. Era un hombre trabajador. Eso que quiere, amén, el Eterno. No quiere vagos, no quiere ociosos. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Y ustedes tienen esa bendición, tienen ese talento. Muchos son vendedores, otros son cobradores, otros son reconocedores. Entonces háganlo siempre en fe. Señor, dirígeme. Si entrego o no traigo esta venta. Señor, aquí que saque mis ventas, no para irme a la casa, porque muchas veces sí, yo pido 2, 3 ventas ya para irme temprano a la casa. Amén. Entonces el Eterno no se confabula con vagos, con ociosos. Amén. Sino gente que quiera, o sea, Señor, yo tengo que pagar esto, tengo que enviar mi dinero a mis familiares, ellos están pasando esto por necesidad. Entonces el Eterno responde, amén, y todos actuando en fe, amén. Mira lo que hizo Pedro, amén. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. Dice cuando terminó de hablar Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, amén. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada más hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Todo es la palabra, todo es en la palabra del Eterno, amén. Y te puede decirle, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendíceme en este día. Dios de Israel, Dios creador de los cielos y la tierra, bendíceme. Amén. O también puede hacer pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Amén. Porque mucha gente uno pide, amén, gana dinero y fin de semana, no, y comienza a hacer fiesta, a gastarse en java de cerveza y todo eso. Entonces imagínense, por eso se cierra la bendición también. Y habiendo hecho, dice en el versículo 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Bendito sea el Eterno, Él es bueno. Amén. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, imagínense. Eso tenemos cuando el Eterno ya te bendiga, entonces tú caes de rodillas a agradecerle a Él, amén. Y eso muchas personas no lo hacen. Yo porque soy muy vendedor saqué mis ventas, amén. Entonces ya se confía en ellos mismos, amén. Entonces mira lo que hizo Pedro, cayó de rodillas, agradecer al Eterno, amén. Dice, cayó de rodillas ante Yahshua, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Porque quizás él dudó. No sé, no era digno de que él esté. Amén. Entonces, por eso, eso es ser humilde. Amén. Entonces, tenemos que ver estas cosas, esta característica de Simón. Por eso fue tomado. No es que, orgulloso y todo. Yo soy un buen pescador, tantos años pescando y yo ya sabía que había pescado. Eso no le dijo, amén. Él se humilló y reconoció su bajeza. Y eso tenemos que reconocer, que pecamos contra el cielo y contra Él, que no somos dignos, que no merecemos nada, ni siquiera estar en esta tierra, no merecemos el aire que nos va a respirar,
no merecemos el sol, no merecemos el día, no merecemos la noche, no merecemos nada. Somos indignos, amén. Entonces todo es por su compasión, todo es por su misericordia. Tenemos que entender esto, amén. Y ser como Pedro, de fe, amén. Y reconocer, agradecer. Apártate de mí, le dijo, porque no soy digno, amén. Soy un hombre pecador, amén. Entonces tenemos que entender, amén. Gracias al Eterno por esta palabra. Vamos a orar. Ahora sí, pídale, no se esté durmiendo, amén. No esté ahí pensando en la amante, pensando qué estará haciendo, amén, su otra pareja, no sé, amén. O pensando en a qué cliente estafar, o qué cliente hacer encargos, amén. O ver ya mismo en el celular, aquí hay internet gratis, entonces voy ahí, ya voy a ver a tal persona, andar en chisme y cuento, amén. Pídale al Eterno y Él le dará, amén. Y también cuando Él le da, entonces doble sus rodillas, agradecimiento, Señor, no soy digno de nada, pero tú me has bendecido. Y también comparta, amén. Comparta con las demás personas. Hay muchas personas que necesitan, amén. Bendito sea el Eterno, porque a veces sí tenemos y ya nos hacemos mezquinos, no queremos compartir. Y eso es malo ante el Eterno, amén. Él siempre es el proveedor, amén. Él es nuestro sustentador. También nosotros tenemos que, asimismo, lo que Él nos da, nosotros tenemos que darle. ¿Qué le damos? Nada, amén. Entonces tenemos que ser recíprocos, amén. Y tenemos que compartir esta palabra. Porque mucha gente se está perdiendo, mucha gente está desesperada, amén. Mire, por confiar en una vacuna, por allá en otros países como 25 muertos ancianitos, imagínense. ¿Cuál es la desesperación? Amén. Por ahí unos médicos con otras de esas vacunas. Entonces la gente pone confianza, la gente está loca ya, no sabe si vacunarse, no vacunarse. Amén. Mucha gente recorre el suicidio. Ayer yo veía un hombre que salió en las noticias a punto de lanzarse de un puente, de un río, que siempre la gente se suicida en esa parte. Amén. Por eso nosotros atamos y reprendemos todo espíritu de suicidio, porque son demonios que engañan a la gente. No, dice aquí ya, la única solución es el suicidio. Entonces la gente no se esfuerza. Amén. Y el enemigo se le apoderó, y entonces, ¿a dónde piensa que va su alma? Amén. Porque ahí no se acaba todo. Amén. Tenemos que entender esta parte. Entonces el Eterno quiere darte vida, pero la gente no quiere. Entonces tú tienes que aceptar. Aquí está la vacuna. Aquí está, amén. Es en Él. En Él encontramos refugio. En Él encontramos protección. Amén. Tenemos que agarrarnos de esa promesa. Él es real, Él es vivo. Amén. Entonces también, gracias al Eterno, mira, las oraciones, no nos creemos nada porque aportamos con un granito de arena. Amén. Gracias al Eterno no ha habido confinamiento, yo rogándole al Eterno, y imagínense, otro confinamiento más sería una quiebre total de muchas empresas, más empresas. Amén. Entonces tenemos que pedirle a Él, ya no es estar juzgando, porque muchas personas juzgan, no, que esto de acá, que eso es falso y esto de acá, pero no te dedícate a predicar también, amén. Bendito sea el Eterno. Entonces tenemos que buscar su presencia, buscar la protección en Él. En Él encontraremos refugio, amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar este corto tiempo que nos queda. Vamos a ponernos en las manos de Él. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor Padre eterno. Nadie es como tú, Señor. Tú eres bueno. Tú nos hablas cada día a través de tu palabra. Tu palabra es verdad. Toda tu palabra es verdad, Señor, desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Padre eterno. Nadie es como tú, Señor. Tú eres eterno. ¿Quién es como tú, Señor, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, glorioso en santidad, Padre eterno? Reconocemos, Padre Santo, nuestra bajeza. Reconocemos, Señor Padre Santo, que tú, Señor Padre Santo, eres el proveedor,
el que nos sustenta, el que nos alimenta, el que nos da la vida, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, mi Rey. Santificado sea tu nombre, Señor. Tu nombre sea conocido en todo el mundo. Tu nombre sea exaltado, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, mi Rey. Venga tu reino, Señor, sobre nosotros. Venga tu reino, Señor, sobre este lugar. Venga tu reino sobre cada corazón, sobre cada familia, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, mi Rey, mi Salvador, Señor. Padre Santo, hágase tu voluntad, Padre, como en los cielos, como en la tierra. Padre eterno, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos de tu palabra, danos de tus enseñanzas. Tú hablas cada mañana, tú hablas cada día, Señor eterno. Padre Santo, en ti encontramos refugio, en ti encontramos salvación, sanidad, vida eterna, Señor. En ti encontramos paz, shalom, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, mi Rey, mi Salvador. Que nunca nos falte esta palabra, Señor eterno. Enséñanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Pon esa comezón de escuchar tu palabra. Pon esa hambre y sed de justicia, Padre Santo. Padre bueno, Señor, danos esa hambre de escudriñar tus escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna, Padre bueno, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterno. Gracias te damos, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Asimismo venimos en esta mañana, Señor. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia como mandas tú, Señor eterno. Así hay que ganarse el pan con el sudor de nuestra frente, Padre eterno. Y así lo haremos, Señor eterno. No hemos preferido quedarnos en nuestra casa durmiendo, Padre Santo. Otros están maquinando, Señor, a quien matar, a quien robar, Padre Santo. Destruye sus planes, frustra sus proyectos, Padre eterno, Señor. Padre bueno, Señor. Otros están pensando en mandar a su esposa a prostituirse. Otros están pensando en mandar a su hijo a mendigar, a robar, Padre Santo. Tú aborreces todo eso, Padre eterno. Otros están planificando a cómo enviar drogas, Señor, a otros países, Padre eterno. Padre Santo, otros están planificando, Señor eterno, a hacer cosas, hechicería, brujería, Padre Santo, en hacer mal a las otras personas, Padre eterno. Padre Santo, destruye, Señor, Padre Santo, sus pensamientos, frustre sus proyectos, avergüénzalos, Padre Santo, a que se destruyan entre ellos mismos, Padre eterno, Señor. Padre Santo, Padre, tú, porque tú eres poderoso, tú nos guardas, tú nos cuidas, Padre Santo, en este día, Señor eterno, Padre Santo, y confesamos, declaramos y profetizamos, Padre Santo, que no nos faltará leche para nuestros hijos, no nos faltará vestimenta, no nos faltará calzado, Padre eterno, Padre Santo, que tú nos das, Señor, y seremos agradecidos siempre contigo, Señor, Padre Santo, por el pan, por el agua, por la vida, por el colchón, Padre Santo, por el sueño. Gracias por el día, gracias por la noche. Seremos agradecidos, Padre eterno, y reconoceremos, Padre Santo, que no somos nada, que no merecemos nada, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, Padre bueno, Señor. Padre bueno, Señor, ten compasión de nosotros. Padre, perdónanos, Señor, nuestros pecados. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. No somos dignos de nada. Pecamos con nuestros pensamientos, contra nuestros malos deseos. Pecamos, Señor Padre Santo, con nuestras malas acciones. Perdónanos, Señor eterno. Lávanos en tu sangre preciosa, tu sangre divina. Nos limpia de todo pecado, Padre eterno. Gracias te damos. Así mismo también perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a los que se burlan. Perdonamos a los que tienen trampas, Señor, contra nosotros. Perdonamos, Señor, a los que sean mal, Padre Santo. Nosotros deseamos el bien sobre ellos. Bendícelos, prospéralos, Señor eterno, y sálvalos, Padre eterno. Ten compasión de ellos, Padre eterno. Tú eres bueno, Señor. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes mirar atrás, Señor. No queremos regresar al pasado. No queremos, Señor, volver a Egipto. Queremos, Señor, seguir solo avanzando. Padre Santo, que sea, Padre Santo, ahí trastabillando, pero tú nos levantarás. Tú nos, Señor, nos levantarás, Señor. Tú nos darás fuerza, Padre eterno, porque tú das fuerza al cansado, Padre eterno. Ten compasión de nosotros, Padre bueno, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos de toda peste destructora, líbranos de toda pandemia, líbranos, Señor Padre Santo, de todo dengue, de todo zika, libra, Padre Santo, de todo cólera, de todo, Señor Padre, tifoidea, libra de toda peste, Padre Santo, que se produzca en estos tiempos, Padre eterno, porque, Señor, dice tu palabra, y plaga tocará nuestra morada, Padre eterno, y creemos en ti, Padre eterno. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Ten compasión
compasión de nosotros, Padre eterno. Líbranos de todo perverso, toda perversa. Líbranos de toda gente sanguinaria. Líbranos, Padre Santo, de todo robo, de todo asalto, de todo hurto. Padre Santo, líbranos de todo violador. Líbranos, Padre Santo, de todo estafador, de gente, Padre Santo, de toda boca sucia, de toda lengua viperina, de todo, Señor, mujer semidesnuda. Padre Santo, líbranos, Señor Padre Santo, de caer en la trampa, de caer en la red. Líbranos, Señor Padre Santo, en tus manos estamos, Señor, mi Rey, mi Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor, asimismo. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras esposas, guárdalos, Señor Padre Santo, que quedan en casa, Señor. Líbralos de todo incendio, líbranos de toda catástrofe, líbranos, Padre Santo, de todo estafador, todo violador, Padre eterno. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, ten compasión de ellos, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Declaramos, Padre Santo, sanidad, los que están enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora, Señor Padre Santo. Dice tu palabra, yo hiero y yo sano, Padre eterno, y lo creemos. Tú eres el Dios sanador, tú eres el Dios libertador, Padre Santo. La salvación, Padre Santo, gracias por darnos este regalo precioso. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Háblanos a través de tu Ruach HaKodesh, Señor eterno. Tu Espíritu Santo penetre, Señor Padre Santo, en nuestros corazones, Padre eterno. Padre Santo, háblame, Señor. Toma mis labios, toma mi boca, toma mi lengua, Padre eterno. Que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, mi Rey, Padre Santo. A tu reprendo, Señor, todo espíritu del diablo, tu espíritu contrario al tuyo, Padre Santo, tu espíritu de burla, tu espíritu de Roma, tu espíritu de Egipto, Padre Santo, tu espíritu de sordera espiritual, tu espíritu, Padre Santo, Padre bueno, Señor, de sellez espiritual. Lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach, Padre eterno, y declaramos, Señor, que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que tú eres nuestra salvación, Padre. Tú eres el único, tú eres el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Padre. Gracias te damos, tu nombre bendito, Yahshua HaMashiach, amén y amén. Denos un fuerte aplauso en este día. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios por ese amén. Uno nomás, y el resto. El resto está mudo. Amén. Tienen que atar ese espíritu, es un espíritu del diablo, de mudez, que hace que amarre la lengua. Amén. Entonces hay que atar eso. Amén. Vamos a leer, vamos a continuar con nuestro estudio. Amén. Estamos viendo la casa de Israel, casa de Judá. Amén. Estamos viendo desde cómo el Eterno, amén, la elección libre y soberana del pueblo de Israel. Él lo quiso así, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces aquí tenemos un diagrama, amén, que es fácil. Antes habíamos visto la genealogía, amén, que Dios tomó a este hombre, Abraham, amén. Él creyó, él le creyó al Eterno. Él le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, amén. Y así el Eterno así muestra a su siervo. Entonces nosotros tenemos que actuar en fe. Y este varón, hombre de fe, por eso siempre se le denomina padre de la fe. Amén. Entonces es un hombre que salió de todo ese sistema de Ur de los caldeos, de Babilonia es los caldeos. Amén. Entonces él salió en fe. Amén. Él salió con todo, con su esposa, con su sobrino, el sobrino lo quiso acompañar también fue de bendición. Amén. Entonces él salió con todas sus cosas. No creo que sea mucho, pero él fue bendecido por él. Amén. Entonces vemos que este hombre el Eterno lo eligió entre medio de ese sistema, de este paganismo babilónico que había. Amén. Ya vimos ahí toda la descendencia hasta Abraham en la genealogía anterior. Amén. No sé si está ahí a la mano la genealogía para continuar. De pronto las personas que van viniendo, bendito sea nuestro Padre. No, eso no. La primerita no, esa tampoco. La anterior, hacia la del género. La que es grande. Esa.
Vimos desde Adán y Eva, amén. Él creó, Él formó del polvo al hombre, amén. Entonces no es ningún mono ni nada de esas cosas, eso es mentira del diablo. Él lo puede hacer. ¿Qué hay imposible para Él? Nada. Todo es posible para Él. Y a Eva, a la mujer, la tomó de la costilla del hombre. Amén. Entonces ahí vemos la línea, todos estos casilleros verdes, la descendencia, amén, que Él fue separando, fue eligiendo, amén. Vemos hasta Noé, Sem y acá, más abajo, amén. Todas las líneas de la descendencia, amén. Hasta su padre, Taré. Taré tuvo a Abraham, amén. Entonces ahora sí vamos al anterior. Entonces Abraham, ahí está, fue elegido por el Eterno, amén. Y Él le dijo, amén. Él tenía libre albedrío, Él tenía la opción de aceptar o no, así como nos da a nosotros. Él es bueno, amén. Él da libertad al hombre a que elija. Y Abraham decidió seguir al Todopoderoso, a creerle en Él, amén, a creerle a Él. Bendito sea nuestro Dios. Dice, Dios le prometió una tierra, Canaán, y una descendencia, Isaac y todo Israel, amén. Entonces vimos que en Abraham tuvo otros hijos, tuvo Ismael y tuvo otros hijos. Entonces en Isaac, amén, te será llamada siguiendo la bendición, amén, la línea de la bendición. Y Dios se le reveló a Isaac y a Jacob también. Entonces dice, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, o sea el padre, amén. Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, amén. Entonces Isaac fue hijo de Abraham y Sara, amén. Jacob dice, luego tuvo 12 hijos, los 12 hijos que son las 12 tribus de Israel, amén. Bendito sea nuestro Dios, ahí está. Dice, los 12 se instalan en Canaán al mando de las 12 tribus, amén. Entonces comienza una época de sequía y emigran a Egipto, amén. Entonces así tuvo que pasar, había hambre. Entonces por eso ya el Eterno ya había preparado, ya había guardado su pueblo, ya estaba allá en Egipto, estaba José, uno de los hijos de Jacob. Bueno, todos sabemos el proceso, que fue vendido por sus propios hermanos, amén. Pero todo es propósito del Eterno, amén. Entonces emigran a Egipto. Entonces los israelitas fueron prósperos en Egipto, pero así se olvidaron del Creador, amén. No lo estamos juzgando, pero así nosotros nos olvidamos cuando ya tenemos bendición, prosperidad, amén, nos olvidamos del Creador. Entonces somos esclavizados. ¿Esclavizados por qué? Por el pecado, por la ambición en quizás tener más, la esclavitud de la codicia, esclavitud de fornicación, esclavitud del homosexualismo, de tantas cosas de pecado, amén. Entonces la gente se vuelve esclavo, no puede salir, no puedo, amén. Entonces José es prototipo de Yahshua, amén, de Jesús. ¿Por qué? Porque él libró al pueblo de la hambruna. Entonces prototipo es algo similar, amén, o similar. Entonces Moisés también es prototipo de Yahshua, de Jesús, amén, porque él libertó a su pueblo de esclavitud, y así el Eterno Yahshua nos libertó de esclavitud, de pecado, amén. Josué es prototipo también de Yahshua, porque él lo hizo entrar a la tierra prometida. ¿Y quién nos hace entrar a la tierra prometida? Yahshua, amén. Entonces todo son características de él, son los pasos del maestro, amén. Y él nos dirige conforme él hace su voluntad, amén. Entonces ahí vemos que los israelitas fueron esclavizados. Ayer vimos en Éxodo que se multiplicaron, mientras más eran oprimidos, más se multiplicaban, amén. Y eran ya poderosos, dice, pero tales así que los egipcios tenían miedo. Entonces los egipcios decretaron impuestos para que quiebren, y así es el enemigo. ¿Para qué? Para tomar posesiones de sus territorios, para tomar posesiones de sus negocios, de sus empresas, amén. Entonces, ¿por qué? Porque se olvidaron del Creador. Entonces, si ellos habían seguido, entonces habían regresado a la tierra que le prometió a su padre, Abraham, amén.
a Isaac y a Jacob. Ellos habían regresado, pero ellos se acomodaron, y eso nos pasa a nosotros. Nos acomodamos en el pecado, nos esclavizamos, el pecado se vuelve sobre nosotros y nos olvidamos del Creador. Amén. Entonces el Eterno es bueno. Él levantó a Moisés, un libertador. Por eso Moisés, prototipo también, amén, de Yahshua. Amén. Éramos esclavos del pecado y él nos libertó. Así el Eterno tomó a Moisés. Ahí está, 1250 antes de Cristo. Amén. Antes. Dice, Dios le elige para liberar a su pueblo. Amén. Fue un instrumento nomás, pero el que libera es el Eterno, el Todopoderoso. Amén. ¿Casi me puede ayudar? Saca a los israelitas de Egipto. Saca a los israelitas de Egipto. En el monte Sinaí crea una alianza con su pueblo y les da los 10 mandamientos. Amén. Entonces eso le da su palabra. Amén. Muchos el pueblo de Israel se conoce esto como, se representa como un contrato de matrimonio. Amén. Un contrato que le da, sí. Amén. Entonces el pueblo dijo, haremos y obedeceremos. Amén. Pero no, bueno, muchos sí obedecieron, otros no. Amén. Vimos que en el desierto una generación se perdió por incrédula. Amén. Entonces estaban próximos a entrar a la tierra prometida, pero por su incredulidad tuvieron que pasar 40 años ahí deambulando por el desierto, por no creer. Y así mismo estamos nosotros, no creemos. Yahshua viene y dice, eso ya me lo sé, eso es mentira. O estoy viendo, esperando que venga una catástrofe peor para ahí sí creer. La gente se llena así, o dice ver para creer. Amén. Pero estos eran hombres que actuaban en fe. Amén. Que Él es el amo y soberano, Él es el creador de los cielos y la tierra. Amén. Entonces Moisés no lo hizo introducir a la tierra prometida. Amén. Sino fue Josué. Amén. Entonces Josué también tuvo esa valentía. Amén. Dice, Moisés muere y Josué ocupa su lugar guiándolo al pueblo. Conquista Canaán y los israelitas regresan. Amén. Canaán, ahí se introducen a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Entonces muchas veces dicen, no, que los israelitas son invasores, que se adueñaron de esta tierra. La tierra en primer lugar es el Eterno, es el Todopoderoso. Pero según aquí narra la historia, Abraham Dios lo bendijo mucho, con riqueza. Isaac también era. Entonces ellos compraron estas tierras. Amén. Pero por causa de la hambruna, Jacob y todos sus hijos tuvieron que dejar las tierras, porque ya las tierras se hicieron secas. Entonces ya cuando regresaron, ya la hambruna había acabado, ya ellos se acomodaron en Egipto. Entonces ya cuando quisieron regresar, entonces ya había mucho pueblo de otras naciones, ya habían invadido. Amén. Así es Hasatán, que siempre invade. Amén. Se quiere apropiar de cosas. Amén. Entonces el Eterno, de Él es la tierra, de Él es todo, y Él le prometió y Él eso lo hizo. Y se narra también, como dice en la historia, y tiene que ser verdad, amén, porque Abraham era un hombre que Dios lo bendijo bastante, mucho, en bienes y todo. Isaac también, amén. Entonces Jacob no, porque él tuvo que huir. Cuando regresó, bueno, también regresó con riquezas y todo. Bueno, pero bueno, también sí, también fue de bendición. Bueno, entonces vemos aquí, luego de eso muere Josué, y ahí está en el siglo 12 antes de Cristo, dice, se estableció jueces. Se asientan en Canaán y ponen a varios jueces al mando del pueblo. Amén. Jueces para que gobiernen. Es necesario, amén, que para que el pueblo se conduzca. No que el uno quiera hacer lo que le da la gana. Amén. Entonces luego ellos pidieron de las demás naciones. Amén. Como las demás naciones quisieron hacer. Entonces ellos pidieron un rey. Entonces el Eterno se los concedió. Entonces viene el sistema de los reyes. Entonces cambiaron el sistema de poder a una monarquía, o sea, de un rey, porque ellos quisieron ser como las otras naciones, que alguien los gobierne, pero nosotros, el Eterno es que gobierna, y eso no lo entendió así Israel. Entonces él quería que un hombre los dirija. Entonces el Eterno les concedió. Ahí vemos a Saúl, David, Salomón, amén, y ahí siguen bastantes reyes, amén.
Luego ahí viene la división de los reinos. A la muerte de Salomón viene la división de los reinos. Se divide en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. Amén. Esto los debilita frente a los países vecinos. Es que siempre en una división hay debilidad. Amén. Entonces por eso el dicho dice, la unión hace la fuerza. Amén. Entonces un reino dividido es fácil. Viene cualquier invasión, y no es lo mismo que esté unido. Entonces ahí se divide el reino, Israel y Judá. Amén. Ahí es donde se dice casa de Israel, casa de Judá. Así le denomina Yahweh, el Todopoderoso. Amén. Entonces tú ves casa de Israel con su capital Samaria y Judá, capital Jerusalén. Amén. Entonces ahí hubo esa división. Amén. Por causa del pecado del pueblo. Amén. Entonces a la muerte de Salomón, porque Salomón fue un hombre muy conocido, David también fue un hombre conquistador, su fama era conocida, y cuanto más Salomón era un hombre sabio, venían de otros lados. Amén. El reino fue de paz, de prosperidad. Entonces ya murió Salomón, entonces ahí vienen, no, yo he vivido, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer así, es la gente mala, perversa. Amén. Ahí están los hipócritas. Amén. Entonces siempre quieren buscar división, quieren para que el pueblo caiga. Amén. Y así son. Ahí muestran su otra cara. Amén. Entonces Israel, ahí por eso el Eterno muchas veces usted dice que ve casa de Israel, casa de Judá, pero no se entiende hasta ahorita que el Eterno ha permitido enseñarles. Amén. Entonces ahí ve casa de Israel, casa de Judá. Amén. Entonces en la casa de Israel, que son las 10 tribus. Amén. Las 10 tribus desaparecieron prácticamente, pero no desaparecieron porque el Eterno sabe que se fueron entre las naciones, fueron absorbidos por los asirios, que fuera un imperio. Amén. Un imperio que gobernó todos esos lugares, los asirios. Amén. Entonces así, por ejemplo, los españoles vinieron aquí, conquistaron a sí mismos. Acá en cambio los asirios vinieron, tomaron posesión de todos esos territorios y hicieron de ellos su imperio. Amén. Bueno, ahora ya no se da esto. Amén. Entonces los asirios, dice, conquistan Israel en el 721 a.C. Sus habitantes se mezclan con los pueblos vecinos y acaban desapareciendo. Amén. Entonces por eso Yahshua dijo, he venido por las ovejas perdidas en la casa de Israel. O sea, se perdió entre las naciones. Pero Él sabe quiénes son. Amén. Y Él va a reunir a su pueblo. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que de qué tribu somos. Él lo va a revelar. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, estos asirios eran malos, perversos, pero solo pudieron con el reino del norte. Entonces el pueblo se dispersó, pero otros pocos sí regresaron a la tierra, otros ya se fueron esparcidos por todas las naciones, dice. Amén. Por eso se dice que, bueno, hay probabilidad de que los indios de pronto sean una de las tribus perdidas de Israel. Otros pueden decir que puede ser de los cananitas. Amén. Entonces solo el Eterno lo sabe. Amén. Entonces tenemos que entender esto, porque fueron esparcidos por todo el territorio, por todo el mundo. Amén. Entonces eran un número bastante grande. Entonces los 10 hijos de Israel fueron esparcidos, que se denominan las 10 tribus. Los 10 hijos ya no, porque ya se habían hecho tribus, naciones, pueblos. Entonces eran bastante numerosos. Entonces vemos a Israel. Entonces ahí vemos a Judá, que sí permaneció hasta que después fue también expulsada por el Eterno. Él tiene el control de todo. Por sus pecados, usted ve en todos los libros ahí de los profetas, advirtiéndole al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse. Y la gente no quería saber nada. Hasta que en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquista a Judá por orden del Eterno. Amén. Entonces Él los entrega porque la gente no quiere. Los entrega y fueron esclavizados, fueron deportados allá. Entonces en la tribu de Judá, ahí están, prácticamente es la tribu de Judá,
la casa de Judá, perdón, es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas, amén. Entonces, eso eran básicamente las tribus, amén. Vamos a ver, Babilonia, entonces luego los judíos, dice, más importantes son exiliados a Babilonia. Ahí vemos el caso de Daniel, del profeta Daniel, amén. Entonces por eso también se lo denomina judíos. ¿Por qué? Porque eran de la tribu de Judá, casa de Judá, amén. Ahí vemos. Entonces ahí usted más comprende la parábola del hijo pródigo. Vemos el hermano que es mayor, es la casa de Judá, y el hermano que regresa es la casa de Israel, amén. Por eso el hermano nunca entró, porque nunca creyeron en Yahshua, amén. Entonces ellos tienen un velo, porque el Eterno le puso eso, ya no es obra de nosotros, amén. Entonces tenemos que entender, ahí vamos definiendo esto. Entonces el hermano que vuelve, el hermano que se arrepiente, es la casa de Israel, amén. Por eso Yahshua dice, venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, amén. Bendito sea tu nombre, amén. Exilio, dice, ahí fin del exilio vemos con los persas, dejan que los judíos exiliados regresen. Todo fue por obra del Eterno. Había un hombre justo, amén. Por ejemplo, Daniel. Ahí también vemos a Ananías, Azarías, amén. Eran hombres justos. Entonces el Eterno permitió que otra vez regresen. Entonces mira este rey pagano perverso, no por eso el rey Ciro era temeroso de Dios, sino que él tiene el control de todo, amén. Hace poco vimos al presidente Trump, amén, ordenando de que establecía su embajada y reconocía a Jerusalén como la capital de Israel, amén. Y esto por orden del Eterno, no significa que Trump ya está salvo ni nada. Él tiene el control de todo, él hace lo que él quiera, amén. Y aquí le ordenó al rey Ciro, rey de Persia, amén, conquistó Babilonia. Entonces Judá pasa a ser territorio de los persas. Los persas actualmente se conoce como Irán, algo cambiado ahora poco, ¿no? Amén. Entonces el país Irán, los persas, amén. Entonces luego pasamos al otro imperio. Entonces, así como en la visión de Daniel, un imperio iba siendo absorbido por el otro imperio, amén. Entonces vemos a los griegos aquí con Alejandro Magno, conquista parte de Oriente y Judá, es ahora territorio de los griegos, amén. Entonces luego pasó otro, de mano en mano, siendo manoseado por el uno, por el otro, imagínense, por no buscar del Creador, amén. Y así nos pasa a nosotros, somos manoseados de un pecado a otro pecado, por causa de no buscar al Eterno, al Creador, amén. De un imperio a otro, uno más perverso que el otro, así cada imperio es peor. Babilonia fue, y Persia peor, y Grecia, que no se diga. Ahí vimos a Antíoco Epífanes, un hijo del diablo, Yahshua Mashiach lo reprenda, amén. Este prototipo del anticristo. Dice, un sucesor de Alejandro Magno obligó a los judíos a seguir costumbres griegas y adorar a dioses griegos. De ahí viene todo el paganismo, de ahí viene todo este objetos de culto, de religiosidad, de tantas cosas, mitología griega, del cíclope, del diablo que tiene cacho, rabo, de todas estas cosas. De ahí viene la mitología griega, de mitad hombre, mitad caballo, mitad ni sé cuánto, sirena. Todo esto es un pueblo totalmente perverso que puso Satanás, amén. Yahshua Mashiach lo reprenda. Entonces eso siempre era que cada imperio hacía que los pueblos a su dominio sigan las mismas costumbres. Vimos la otra vez en el libro de Daniel capítulo 1, amén, que asimismo reclutaba a la gente y les hacía comer la misma comida, guardar las mismas costumbres, seguir las mismas reglas. Entonces todos venimos de ese paganismo, y ahí entre ellos está involucrada la casa de Israel, amén. Pero la casa de Judá siempre se mantuvo ahí guardada, salvo el caso que cuando fue a Babilonia, ahí fue también
también, como decir, hechizada, hipnotizada, paganizada. Y vemos hasta ahora libros que son totalmente del diablo. Amén. Entonces vemos también ha sido contaminada por libros, por ejemplo, de cábala, de Zohar, de tantas cosas, de ocultismo, de masonería. Está involucrada también. Amén, pero no todos, pero hay pueblo que también guarda según los mandamientos del Todopoderoso. Amén. Siempre el Eterno se guarda un remanente, un pueblo, siempre el Eterno. Amén. Siempre hay gente que sí quiere buscar de Él, buscar su presencia. Amén. Entonces, más arriba atrás. Ya, ahí vemos al Imperio Griego, siglo IV, dice, antes de Cristo, o sea, 400 años antes de Cristo. Amén. Vemos ahí también el pueblo, hace poco vimos los macabeos, amén. Era un grupo de pueblos de judíos que se rebelaron, amén, ante Antíoco Epífanes, vimos esa historia, amén. Entonces los macabeos fueron los israelitas que se rebelaron contra Grecia y consiguieron expulsar a los griegos, amén. De ahí vino la toma de Roma, el imperio más, bueno, todos esos imperios son devastadores, son hijos del diablo, amén. Entonces viene Roma, conquista Judá, y ahí dice Palestina, bueno, pero todos sabemos que es tierra de Israel, amén. Entonces, bueno, vimos a Yahshua ahí, se reveló, su palabra se hizo carne, amén, para salvar a su pueblo, amén. Y esto fue en pleno apogeo del reino romano, amén. Ahí vino Yahshua a dar libertad a ti y a mí, amén. Bendito sea nuestro Dios. Entonces tenemos que entender todo esto es historia, y tenemos que entender cómo vienen los procedimientos, no que solamente yo estoy aquí, yo veo mi vida y nada más y ya. Tenemos que aprender de dónde venimos, por qué tanta paganismo, amén, por qué tanta confusión, por qué tanta perversidad, idolatría de un tipo, de otro tipo. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Amén. De cada reino era contagiando con sus costumbres. Vemos también en el Imperio Romano, el circo romano. Amén. El circo romano no eran payasos y malabaristas ni nada, sino eran gente, los mismos, era pueblo de Israel siempre, que los metían a luchar contra los leones. Amén. Y gente o esclavos de otras naciones, los venían y los tiraban. Si quiere sobrevivir, entonces lucha, y la gente se divertía y aplaudía. Así es el circo romano, y eso también pasó en la Inquisición. Entonces al principio era así un heredicto, pero luego se convirtió también en una atracción. La gente ya habían hecho ya gradas ahí para que la gente se convocara, y la gente que no negara su fe, entonces que era quemado en la hoguera, y la gente ahí disfrutaba y celebraba y todo. Amén. Entonces todo esto es sistema pagano, religioso. Amén. Tenemos que entender. Entonces ahí podemos ver con base para poder estudiar la palabra del Eterno. No es que solamente yo leo un versículo y ya me sé todo. Tenemos que estudiar con base, amén, y tenemos que ir a la fuente. Este es un libro que se hizo, el Eterno se reveló a su pueblo, Israel. Amén, es un libro netamente israelita, un libro netamente judío. Entonces tenemos que entender cómo se iba manejando esto. No es que a veces por eso dice la gente, yo voy a hacer la palabra, ya estoy acá y ya está. Amén, tenemos que entender para ver cómo pasó, cómo son las cosas. Amén, por eso el Eterno siempre dice, casa de Israel, casa de Judá, pero Él va a ser un solo pueblo. Amén. Así está profetizado, y eso va a ser la unión entre los dos pueblos. Amén. Los judíos, bueno, ahorita hay muchos que, bueno, uno los conoce, sus barbas largas, su vestido de negro, y a veces, bueno, guardando así también hay muchos como fariseos, como dicen, muchos religiosos. Amén. Pero la casa de Israel se perdió entre las naciones. Amén. Entonces, por eso vino Yahshua a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces vamos a mañana a ver, si el Eterno lo permite, en Hechos. Amén. Aquí está el arresto de Esteban. Amén. Ahí él narra, amén, toda esta historia que le estoy diciendo ahora. Amén.
Entonces lean en sus casas Hechos 6 versículo 8, amén. Y todo el capítulo 7, léanlo, amén, escudriñen las escrituras. Es bastante largo, pero ahí está la historia, amén, hasta tiempo de Yahshua, amén. Entonces damos gracias al Eterno por su palabra, gracias le damos a Él por Él siempre, cada día, estar prestos. Él está presto siempre a ayudarnos, a darnos de su palabra, amén, y a entender. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente no quiere escuchar, entonces escucha una religión. No sé, tenía el otro, el que le dije ayer. Bendito sea el Eterno. Bien, aquí vamos descartando. Esto es lo que, gente del diablo, Yahshua Mashiach lo reprende. Mire, qué hombre perverso que hizo la teoría del Big Bang. Todos somos producto de una explosión. Mire cómo se ve un desorden. Es como yo vengo y esta copa la dejo caer, se hace un destrozo. No sé qué teoría, imagínense cómo es un desorden eso. Según así fue la creación de todo el universo. Eso es falso. ¿Amén? Entonces, eso se enseña en la escuela, en los colegios también, creo. Siga, hermano. Esto también, bien, así está alineado. Mira, ahí está el sol incandescente. Amén. Todo está alineado. Mire esa línea imaginaria, ahí está. Todo gira exactamente. Todo controlado el tiempo. Todo el sistema solar está en movimiento. Amén. Todo está en movimiento. El anterior no. Amén. Imagínate, ahí estamos. El sol, Mercurio, Venus, la Tierra, ahí estamos nosotros, Bendito sea el Eterno. Él ahí ni tan cerca del Sol ni tan lejos. Y ahí la gente que se quiere ir a Marte, ahí está. Muchos están queriendo escapar del juicio que se viene. Ellos saben, y entonces por eso quieren escaparse, quieren irse a vivir a la Luna, quieren irse a vivir a Marte, quieren descubrir en otros lados. Amén. Y ahí vemos los otros planetas. Hace poco se vio la conjunción de Júpiter y Saturno. Amén. Pero el Eterno sabe por qué los ha creado. Es un misterio, pero Él los va a revelar. Amén. Él va a revelar. Estos son misterios ocultos. ¿Qué nos interesa si por allá hay vida, no hay vida? Si por qué esto de acá. Tenemos que buscar lo que nos ha revelado en su palabra. Amén. Eso es lo que Yahshua dice. Los misterios ocultos le pertenecen al Eterno. Para nosotros las cosas reveladas. Mire, otra teoría. Hay un mono ahí haciéndose hombre. ¿Y por qué los monos ya no siguen saliendo hombres? O sea, es totalmente absurdo eso. Pero son teorías que mucha gente las cree y eso lo enseñan a los niños. O sea, la idea de ellos es desvirtuar que existe un Dios. Amén. Que existe el Creador. Entonces, tenemos que entender esto. Amén. Bendito sea el Eterno. Mire, que Elohim tenga misericordia. Mire cómo es esto. Este es el holocausto. Amén. Todo es por no seguir los mandamientos. Amén. No lo juzgamos, pero así es lamentable. Así lo que pasa. Amén. Entonces tenemos que buscar la bendición de Él. Amén. Bendito sea el Eterno. Shalom a todos. Amén. Paz a vosotros. Amén.